Muchísimas gracias y especialmente al rector por la invitación, al señor Gustavo Moreno por la invitación. Como les contaba, mi nombre es Juan Vélez Ocampo y vamos a compartir este espacio para hablar de negocios internacionales y de reputación corporativa, especialmente en este contexto que estamos llegando a vivir de la pandemia del COVID-19. La charla que les voy a presentar nace de un proyecto de investigación. Esto es una partecita de un proyecto de investigación que estamos llegando a desarrollar con la profesora María Alejandra González Pérez de la Universidad de AFIT. Es una investigación interinstitucional. Como les contaban, entonces, si al final tienen alguna duda, podemos llegar a solucionar pues, como esas dudas. Vamos a empezar entonces. Creo que están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, correcto. Buenos días. Listo. Gracias. Listo, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Este es el orden del día para hoy. Vamos a empezar con el caso de Zoom, una empresa que ha tenido una cantidad de situaciones pues, muy importantes este año. Posiblemente vamos a entrar a definir qué es la reputación empresarial. Eventualmente vamos a pasar a hablar de retos y de desarrollo reputacional de empresas de países emergentes. Y les voy a presentar una parte de evidencia empírica, es decir, una investigación empírica que estamos haciendo y conclusiones. Ese es básicamente el orden del día que tenemos para hoy. Entonces vamos a empezar con este caso de Zoom en 2020. Antes de empezar con el caso, les cuento una cifra que es bien importante. Según el Reputation Institute, que es uno de los institutos más importantes en reputación, en estudios de reputación de todo el mundo, aproximadamente un 84% del valor de una empresa está asociado con factores de reputación. Es decir, una empresa con una reputación positiva o negativa puede variar su valor o el 84% del valor de esta empresa llega a depender de esos asuntos. Por ejemplo, ayer en redes sociales, una empresa, una panadería muy reconocida en el país, que se ha extendido muy rápidamente en todo el país, presentó una imagen, pues un usuario llegó a presentar una imagen de un pastel o de un pan y el pan estaba como en descomposición. Seguramente las ventas de esta empresa en particular, independientemente de que estemos en la pandemia o no, van a caer un poco debido a esa imagen. Y eso que estamos hablando de un caso extremo, pero la reputación se llega a construir con muchas acciones y digamos que en lo largo de esta presentación vamos a ver algunas de esas acciones. Entonces miren la importancia de la reputación y del manejo pues como de stakeholders o de grupos de interés. Esta empresa, yo supongo que todos están un poco familiarizados con ella, especialmente en los últimos días. Es una empresa que nació en 2011, que tiene más de 2.500 empleados, que tiene headquarters, su casa matriz en San José, en California, en los Estados Unidos. Su CEO o presidente es Eric Yuan. Eric Yuan solía ser empleado de Webex, que es también una empresa de tecnología importante. Y en Webex llegó a proponer transformarse un poco en lo que ahora es Zoom. Esto no tuvo mucha acogida en Webex y entonces él decidió crear una empresa aparte y crear ese Zoom aparte. Esta empresa es una empresa unicornio. Las empresas unicornio son las empresas que facturan o que tienen una valoración pues, en el mercado de más de $1.000 millones y cotiza en bolsa desde el año pasado. Esta es como una parte como de la introducción al caso, pero vamos a ver qué le ha pasado a esta empresa en los últimos meses o incluso en las últimas semanas. Miren que, por ejemplo, desde diciembre del 19 hasta abril del 2020, los usuarios de Zoom se multiplicaron. En diciembre del 19 eran 10 millones, mientras que en abril del 2020 pasó a tener 200 millones de usuarios. Eso es una cuestión impresionante. Casi que ninguna empresa logra tener esa multiplicación de usuarios tan rápidamente. Adicionalmente, el precio de la acción subió un 72% en ese mismo tipo de periodo. Es decir, eso fue un boom para Zoom, una de las muy pocas empresas que se vio muy beneficiada inicialmente por la pandemia, especialmente porque en muchas empresas ya empezamos a trabajar
virtualmente, desde las casas, el teletrabajo, empezamos a reunirnos incluso socialmente o con las familias a través de diferentes tipos de plataformas, y mucha gente inicialmente escogió Zoom como su medio de comunicación. Eric Joan estaba sorprendidísimo con este cambio, pues era algo que no se llegaba a prever. Si uno se para, por ejemplo, en agosto, en septiembre, en enero del año anterior, pues no se puede llegar a prever esta evolución tan grande de Zoom en tan poco tiempo. Estas son, por ejemplo, algunas de las empresas que tuvieron un aumento más significativo en los últimos meses, especialmente desde febrero hasta abril de este año. Y miren que la tercera, dentro de las 500 más grandes de los Estados Unidos, es Zoom. Las otras dos son más de tecnología y farmacéuticas, la primera y la segunda. Y de ahí en adelante, todas son muy asociadas con el retail, con los alimentos, con los medicamentos, con empresas muy esenciales. En los últimos años o en los últimos meses o semanas, las industrias que más han sufrido son, por ejemplo, las industrias de lujo o las industrias de lo que se denomina como negocios no esenciales. Es decir, los negocios que íbamos y que consumíamos, pero que no los necesitamos para vivir, que no son, por ejemplo, alimentos o medicina, o inclusive en estos días acceso a tecnología e internet. Esta gráfica es una gráfica muy interesante porque muestra la evolución de la acción de Zoom desde mayo del 19 hasta marzo de este año. Es decir, es casi un año de evolución de la acción en Zoom. Miren que, por ejemplo, el trazo negro corresponde a la acción de Zoom, pero los demás trazos, los trazos que están abajo en verde, en naranja, en azul, en rojo, corresponden a la evolución de las acciones de Microsoft, de Facebook, de Amazon y de Apple, que son empresas, digamos que también del sector de tecnología. Entonces uno puede ver que especialmente después de febrero, especialmente como finales de enero, principios de febrero, empieza a haber un crecimiento espectacular en el crecimiento de la acción de Zoom. Es decir, pues la empresa creció muchísimo en ese tiempo, se valoró mucho por capitalización en el mercado, mucho más que algunas de las empresas que también son líderes pues, en el sector de tecnología, que tuvieron un comportamiento mucho más estable en este último año. Ahora, el CEO de Zoom es un CEO que es una celebridad, entonces él también aparece frecuentemente en los medios. Por ejemplo, se comprometió con las escuelas y con las universidades a dar herramientas gratis para que participaran, pues para que usaran la herramienta de Zoom. Zoom tiene como dos formatos básicos. Hay un formato que es sin pago, que le permite a los usuarios tener videoconferencias de 40 minutos máximo. Y hay otro tipo de formato que es premium, que le permite a uno tener videoconferencias ilimitadas. Y entonces, el señor Joan empezó a dar una serie de conferencias, a explicar las bondades de Zoom, digamos que aprovechar el momento, aprovechar el cuarto de hora que tenía Zoom con la pandemia y con el aumento del trabajo en casa. Mucha gente empezó a usar Zoom, como les decía por allá al principio, no solamente para el trabajo, sino también para reuniones sociales, inclusive para casarse, para matrimonios. Habían bodas que estaban programadas ya en este inicio del año, y entonces hubo algunos que decidieron no cancelarlas o aplazarlas, sino casarse igual y transmitir la boda a sus familiares y amigos a través de Zoom. Además, hubo una cantidad como de aplicaciones en Zoom que permiten que uno, por ejemplo, se ponga un fondo chévere, pues un fondo especial. Por ejemplo, un fondo de libros, o un fondo de una casa muy espectacular, o un fondo de celebridades. Y entonces esto hizo que la gente viera Zoom no únicamente como una herramienta para el trabajo, sino también una herramienta para compartir, para llegar a divertirse con los amigos, con la familia. Y miren que estamos hablando de noticias de abril 15, de marzo 30, es decir, de hace muy poco tiempo.
las personas estaban entonces usando cada vez más Zoom. Sin embargo, no todo, digamos que terminó, o no todo va tan bien para Zoom. También ha habido una serie de escándalos alrededor de la compañía, escándalos de reputación, que han dejado a la compañía no muy bien parada frente a algunos stakeholders y frente a algunas empresas. Digamos que el principal obstáculo o el principal escándalo tiene que ver con la seguridad. Por ejemplo, los datos que los usuarios meten en Zoom, el dato de contraseña, el dato de usuario y los demás datos pues como de contacto que le metemos a Zoom, Zoom los estaba llegando a transferir a Facebook, incluso sin tener una autorización explícita de los usuarios de Zoom. Esto obviamente tiene implicaciones de seguridad y de privacidad. Por ejemplo, en mi caso, pues yo preferiría que mis datos de contacto en Zoom no los contactaran, pues no se los dieran a Facebook para que después Facebook, por ejemplo, utilizara esos datos para venderme cosas o para ofrecerme cosas a través de la plataforma. Yo preferiría tener un poco más como de control y de privacidad de mis datos en una aplicación. También empezaron a haber dificultades con la privacidad de Zoom y con nuevos entrantes a las llamadas. Es decir, lo que uno habla en Zoom, pues uno pensaría que es privado. Sin embargo, hubo varios escándalos de, por ejemplo, personas que se podían colar a reuniones en Zoom y que podían entrar como a boicotear ese tipo de reuniones. Y también, pues digamos que en un contexto académico esto no es tan grave, que por ejemplo alguno de ustedes no sea de la universidad, sino que sea de otra parte y que entre a escuchar pues como esta charla, eso no es tan grave. Pero si estamos hablando de un contexto empresarial y si estamos hablando de un contexto de, por ejemplo, una decisión importante, algo que tiene que conservar el secreto empresarial de la empresa, pues sí sería muy riesgoso que a este tipo de reuniones pueda entrar alguien más. Entonces había una cantidad pues como de problemas y de asuntos que se relacionaban con la privacidad de la información que nos llegaba a compartir a través de Zoom. Es más, incluso se llegó a crear pues en los últimos días un término que es el Zoom bombing, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con que estamos en una reunión, la reunión es profesional o es familiar o como sea, pero de pronto llega alguien, se mete a la reunión y nos hace algún tipo de boicot. En ocasiones, inclusive el boicot ha llegado a, por ejemplo, presentar algo de pornografía, incluso a veces pornografía infantil. En mi universidad hubo un caso de estos, estaba en una reunión académica, y hubo alguien que se unió a la conversación y empezó a pasar imágenes pornográficas. Y esto puede ser muy incómodo para todos los participantes, además que podrían estar incurriendo pues como en un delito, y esto es delicado pues para manejarse en las empresas. Entonces todo ese boom inicial que vimos con Zoom, digamos que en las últimas semanas o en los últimos días se ha visto afectado especialmente por la falta de seguridad de Zoom. Es como que la empresa no estuviera preparada de alguna forma para ese aumento tan masivo de usuarios. Zoom además admitió que estaba enviando por error los datos de los usuarios a China y que no tenía un control muy fuerte sobre esos datos de los usuarios que estaban enviando a China. Y entonces, si mi nombre de usuario, si mi contraseña, si otros datos que comparto a través de Zoom los están enviando a China, pues es probable que yo deje de usar Zoom en el futuro próximo. Es más, muchas empresas empezaron a preocuparse por esto y empezaron a prohibir Zoom para compartir información empresarial. Es más, hay muchos empleados en todo el mundo que están utilizando el computador de la oficina en sus casas. Y entonces hay varias empresas muy grandes, como por ejemplo la NASA de Estados Unidos, que prohibió instalar Zoom o ingresar a Zoom a través del computador oficial. O también llegó a prohibir pues, tener cualquier tipo de reunión laboral a través de esta plataforma. Además hay encuestas y, por ejemplo,
se descubrió que mucha gente en las últimas semanas empezó a dejar de usar Zoom. Por ejemplo, en Tesla, únicamente en Tesla, esta compañía especialmente de vehículos, el 92% de los empleados manifestó que dejó completamente de usar Zoom en las últimas semanas, especialmente por asuntos de seguridad. Y miremos que en las demás compañías también hubo una reducción muy significativa en el número de empleados que dejó de usar esta aplicación. Entonces es como que tuvo un momento de suerte, un momento de incremento de muchos usuarios en la plataforma. Sin embargo, ese tipo de momento como que se vio opacado, especialmente por asuntos de seguridad, por asuntos de confianza. Diferentes tipos de empresas, como les contaba ahorita, les recomendaron o les recomiendan a sus empleados en la actualidad no usar Zoom. Hay algunas que incluso llegan a prohibir el uso de Zoom. Por ejemplo, Google, pues una empresa gigantesca, o por ejemplo también Singapur, que si bien no es una empresa, pues sí es un país pues es una ciudad-país muy representativa y prohibió que se usaran Zoom para las escuelas. También la NASA, SpaceX, son diferentes tipos de compañías que han prohibido el uso de Zoom para sus empresas. Ahora, Zoom fue de alguna forma como un first mover, un primero en moverse, un primer gran tipo de plataforma para videoconferencias. Sin embargo, ya muchos otros están entrando al mercado. Hay una cantidad de plataformas que también ofrecen alternativas similares con un poco más de seguridad, como por ejemplo Webex, o por ejemplo esta en la que estamos de Microsoft Teams, o por ejemplo Google Meet, o por ejemplo Jitsi, diferentes tipos de plataformas que ofrecen un poco más como de seguridad y que de alguna forma están aprovechando esa emigración de usuarios de Zoom y que están llegando a buscar pues como por otro tipo de plataformas. El gráfico que les mostré ahorita de la evolución de la acción en Zoom era desde marzo del año anterior hasta más o menos marzo de este año, o desde mayo hasta marzo de este año. Pero este gráfico es más reciente. Este gráfico es más o menos desde mediados de marzo de este año hasta abril de este año. Y entonces uno puede ver que en el gráfico anterior la evolución era muy grande y la diferencia era muy grande entre el movimiento de la acción de Zoom y, por ejemplo, de empresas como Microsoft, como Facebook, como Amazon, como Apple. La diferencia era gigantesca. Pero hoy en día la diferencia es cada vez más pequeña. Es más, incluso la evolución de la acción es igual a la de Amazon. Entonces, sí está llegando a crecer un poco la acción de Zoom, pero no al nivel que estábamos viendo hace 15 o 20 días. Digamos que estos asuntos de seguridad han afectado mucho el movimiento de la acción de Zoom. Ahora, ¿qué ha hecho el CEO y fundador de la compañía con este tipo de realidad? Digamos que lo primero es que ha aceptado el error, y eso es una recomendación que se le puede hacer a cualquier empresa que comete un error. Es bueno no minimizarlo, es bueno no ocultarlo, sino públicamente llegar pues como a aceptar el error, porque esa es la primera forma de generar otra vez la confianza entre los stakeholders, entre los usuarios, entre los competidores, inclusive entre los posibles usuarios en el futuro, en el mercado en general. Entonces él está intentando llegar a recuperar la confianza a través de aceptar el error que cometió. Y también está tomando una serie de acciones pues, como adicionales, como por ejemplo llegar a contratar a exdirectivos de Facebook para llegar a mejorar la privacidad y la seguridad en el servicio de Zoom. Ahora, esto es un poco difícil porque usualmente cuando como usuarios y consumidores vemos que una empresa de alguna forma nos defrauda, en el futuro vamos a tener más escrutinio acerca de las acciones de esta empresa. Con este caso inicial lo que les quería llegar pues como presentar es un poco los cambios que ha tenido una empresa muy representativa en los últimos meses, en las últimas semanas,
y también un poco hablarles como del negocio de la sobrevivencia y supervivencia de las empresas frente al COVID. Hay empresas muy pocas que se han visto pues como beneficiadas, la mayoría se han visto muy afectadas, y este es un asunto que tiene implicaciones muy fuertes en la reputación. Ya vamos a entrar un poco más a hablar como de reputación, y también un poco de expansión internacional pues como de las empresas, para que comprendamos un poco más pues como este caso inicial. Entonces, hasta ahora hemos hablado de reputación, digamos que indirectamente, no lo hemos llegado a tocar directamente el tema de la reputación. Reputación es un concepto muy grande, muy amplio, y es un concepto que a veces es difícil como de definir, porque también hay una serie de constructos o de conceptos cercanos a la reputación que se parecen pero que no son exactamente iguales. Por ejemplo, uno de los conceptos cercanos a la reputación es la identidad corporativa. Esa identidad es más que todo interna a la organización y tiene que ver con, por ejemplo, los rituales, los héroes, los valores, los símbolos, los procedimientos que se dan al interior de la organización. Es decir, es cómo los empleados perciben su organización y cuáles son esos símbolos y esos rituales, esas formas de actuar en una organización que se consideran buenos, correctos y deseables. Eso entonces es más como la identidad. Por otro lado, similar a la identidad y similar a la reputación está la imagen. La imagen ya no solamente es interna, sino que es interna y externa. Y entonces la imagen es como la proyección de la organización en sus stakeholders. Ahora, la imagen es controlada muy fuertemente por la empresa. La empresa es la que da las señales, la que da las muestras, la que da la que se comunica y la que de alguna forma moldea un poco la imagen que los diferentes grupos de interés tienen alrededor de la empresa. Sin embargo, la reputación va un poco más allá de la imagen y de la identidad. Digamos que va un escalón más adelante. Hay definiciones que les traje que son muy cortas y que de alguna forma pueden llegarnos a dar una idea de lo que es esto de la reputación. Hay diferentes tipos de definiciones de la reputación corporativa o empresarial. Sin embargo, estas tres son muy precisas. La reputación pues, en general es un conjunto de percepciones que las diferentes partes interesadas, o lo que conocemos como stakeholders, es decir, los empleados, los accionistas, los clientes, el gobierno, los vecinos, la competencia, tienen alrededor de la empresa. Es decir, es un conjunto de percepciones y es un conjunto de juicios que tenemos y que se relacionan con la empresa. También es un atributo, un conjunto de atributos de la empresa, inferidos a través de acciones pasadas. Es decir, cuando usted compra por primera vez en un lugar, en cualquier empresa y cualquier tipo de producto, su incertidumbre frente al producto y frente a la empresa es muy alta. Es muy alta, porque usted no sabe exactamente cómo es la calidad, cómo es el servicio, pues usted no sabe muchas cosas alrededor de la empresa. Sin embargo, si usted es un consumidor constante de una empresa, esa incertidumbre puede llegar a reducirse un poco, porque usted ya tiene un conjunto de juicios pasados que le han hecho hacerse una idea acerca de la reputación de la compañía, acerca de la confiabilidad y acerca de la confianza que usted puede tener en la compañía. Entonces, digamos que la reputación es muy importante cuando se construye históricamente, ¿cierto? Ahora, la reputación también es un recurso intangible que se basa especialmente en un historial de logros, de señales, de comportamientos, de comunicaciones, inclusive de comunicaciones públicas o de relaciones públicas que la empresa ha llegado a construir en el pasado. Ahora, hay una serie de características de la reputación. Por ejemplo, el Centro de Oxford para la Reputación Corporativa es uno de los centros, si no uno de los más reconocidos en todo el mundo en estudio de la reputación. Dice que la reputación tiene una serie de características. Por ejemplo,
Las organizaciones, al igual que las personas, no somos dueños de la reputación nuestra. Eso suena un poco extraño, pero así es. Es decir, cada uno de nosotros, al igual que cada una de las empresas para las que trabajamos o las que hemos llegado a trabajar, tienen una reputación entre sus grupos de interés, entre sus stakeholders. Sin embargo, ni nosotros ni las empresas somos dueños de esa reputación. La reputación le pertenece al que observa. Es decir, la reputación de, no sé, de Zoom nos pertenece a nosotros, porque nosotros somos los que juzgamos a Zoom. Entonces, Zoom puede llegar a influenciar un poco su reputación, pero no es el dueño de su reputación. Por eso es que a veces hay escándalos que no controla la compañía y que afectan mucho la reputación e incluso las ventas futuras de la compañía. Yo recuerdo hace algunos años que, por ejemplo, hubo una cadena por redes sociales que decía que, por ejemplo, en una de las embotelladoras más grandes del país encontraban un muerto. En uno de los tanques como de gaseosas encontraban un muerto. Y eso fue todo un escándalo y la gente empezó a comentar pues, como sobre esto y empezó a consumir menos, obviamente, este tipo de producto. Y miren que esto es algo que no controla directamente la compañía. La compañía puede ser, digamos que previsiva o puede ser correctiva, pero no puede llegar a controlar 100% lo que los demás piensan acerca de ella. Otra de las características de la reputación es que la reputación no es una reputación única para todo. Es decir, las personas, al igual que las compañías, tenemos reputaciones por algo en particular y con alguien en particular. Es decir, si usted piensa en una empresa, es probable que esa empresa tenga una reputación de muy buena calidad con los clientes. Perdón. Pero también es probable que tenga una reputación de ser muy mal empleador con sus empleados, obviamente. Es decir, con diferentes grupos de interés yo puedo tener diferentes tipos de reputaciones. O, por ejemplo, usted puede tener una reputación muy buena por su honestidad, pero no por su eficiencia en el trabajo. Es decir, habrá alguien que sea muy honesto, muy claro y muy honesto siempre, pero que no sea muy eficiente, ¿cierto? Y entonces uno puede llegar a manejar diferentes tipos de reputaciones con diferentes tipos de personas o de grupos de interés. Las reputaciones también se forman, se mantienen y se reconstruyen dependiendo de los grupos de interés con los que en los que se participe, pues como dependiendo de las diferentes redes en las que se participe. Todas las empresas llegamos a participar en redes, todas las personas y todas las empresas llegamos a participar en redes. Y en esas redes hay narrativas. Las narrativas son básicamente las formas en las que nos comunicamos como empresa, la forma en la que nos presentamos como empresa. Hay empresas que se presentan como empresas muy confiables, hay otras que se presentan como empresas muy adaptativas, hay otras que se presentan, queriéndolo o no, como empresas muy improvisadoras, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, las narrativas o la forma en la que nos presentamos hace que tengamos una posición de más poder o de menos poder, de más reputación o de menos reputación en los grupos y en las redes en las que participamos. También hay marcas que son más fuertes, obviamente, ¿cierto? Hay marcas que únicamente por la marca ya como que la reputación de la marca se la transferimos a los empleados y se la transferimos también a los productos o a los servicios que nos puedan llegar a prestar. Ahora, algo muy importante de la reputación es que existen dos tipos de reputación macro. La reputación de la capacidad y la reputación del carácter. Eso es muy central en el estudio de la reputación. La reputación de la capacidad tiene que ver básicamente con lo que la empresa es capaz de hacer, como su nombre lo indica, obviamente. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en reputación de capacidad de una empresa que es capaz o no es capaz de construir un edificio en 2 meses, o en 3 meses, o en 1 año, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de ese historial de éxitos en el pasado, podríamos intuir que la empresa es capaz o no es capaz de hacer X o Y cosa, ¿cierto? Dependiendo del sector que estemos hablando. Entonces esa es la reputación de capacidad. Si por ejemplo
podríamos llegar pues como a transferir este tipo de reputación de capacidad a personas. También podríamos, es más, cuando estamos en un ambiente no laboral, pues también tenemos una reputación como de capacidad con los demás. Hay ciertas cosas que los demás saben que nosotros podríamos hacer y hay ciertas cosas que saben que no somos capaces de hacer, que no tenemos las competencias, el dominio, que no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, esa es la reputación como de capacidad. Y yo diría que un poco más interesante aún es la reputación de carácter. La reputación de carácter tiene que ver con lo que la empresa haría en un tipo de situación en particular, especialmente cuando la ética o cuando la sostenibilidad o cuando la responsabilidad social empresarial están como de por medio. Es decir, por ejemplo, una empresa apoyaría o haría proselitismo político o no. Eso tiene que ver con el carácter, pues con el carácter de esta empresa. O por ejemplo, una empresa frente a un derrumbe apoyaría a la población del derrumbe o mejor se quedaría de manos cruzadas, por ejemplo. O una empresa apoya a sus empleados o no apoya a sus empleados. A veces es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo en realidad. Entonces esta reputación pues como de carácter es como de la personalidad que la empresa tiene. Permítanme ese tipo pues como de comparación. Pues como de las decisiones que la empresa toma, de las causas que la empresa apoya, aun cuando no esté obligado a hacerlo. Y les decía que esto es muy interesante, especialmente en el contexto del COVID actual, porque hay muchas empresas que están llegando pues como a trabajar no en la reputación pues como de capacidad, no en los ingresos, no en las utilidades de este año, sino especialmente en esta reputación del carácter, en llegar a establecer relaciones claves con stakeholders, en apoyar a grupos de interés claros y en vulnerabilidad, para de alguna forma en el futuro, pues para formar una reputación más fuerte en el presente y de alguna forma en el futuro disfrutar de los beneficios de esa formación de reputación clave en el presente. Pongo un par pues como de ejemplos. Cine Colombia, yo creo que algunos han visto que tiene una campaña que se llama Ruta 90. En Ruta 90 lo que hacen ellos es que llevan una pantalla a diferentes pueblos, especialmente a los pueblos más alejados pues como del país, y proyectan una película o una serie pues como de películas en el parque central o en lugares pues como elegidos en cada pueblo. Entonces es una campaña como de democratización del acceso al cine. En estos días, bueno, y el tipo de campaña de Ruta 90 es un tipo de campaña que ha sido fuerte en Cine Colombia en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años. En estos días lo que ha hecho Cine Colombia es, por ejemplo, hacer algo similar, pero con las unidades o con los conjuntos cerrados, especialmente por ahora en Bogotá y posteriormente en otras ciudades. Pero entonces ponen una pantalla, proyectan una película y la gente desde los balcones puede ver la película, digamos que está llegada a proyectar abajo en un espacio en el que pueda ser pues como accesible desde varios balcones. Eso es algo que seguramente no se relaciona con los ingresos actuales, pero que sí se puede llegar a, pues, como a relacionar con los ingresos futuros y con la reputación del carácter. Esta empresa bien puede estar cruzada pues como de manos sin hacer nada, porque esto obviamente le genera unos costos. Sin embargo, decide ponerse del lugar de los ciudadanos y decide darles un momento de esparcimiento y generar un poco más pues como de fortalecimiento de marca. Entonces este es un buen ejemplo de reputación del carácter. Ahora también hay empresas que están llegando a donar mercados o que están llegando a donar tapabocas o que han donado su capacidad instalada. Por ejemplo, las fábricas de licores en diferentes tipos de departamentos han cambiado su producción para hacer alcohol antiséptico para limpieza. Entonces, de alguna forma, esto muestra un poco el carácter de la empresa. Es como la adaptabilidad y también de ponerse del lado de los necesitados cuando lo necesitan, pues cuando están en una situación de vulnerabilidad. Ahora, la reputación también tiene una cantidad de implicaciones. Por ejemplo, usualmente cuando una empresa tiene una reputación alta,
Este tipo de reputación alta también atrae negocios, socios, clientes, retiene buenos empleados. Sin embargo, digamos que por el otro lado, también hay aspectos negativos de tener una reputación alta. Eso puede sonar un poco como contraintuitivo, pues como un poco extraño. Que tener una reputación buena, positiva, traiga una consecuencia que es negativa. Pero sí pasa. Y por ejemplo, pasa especialmente con respecto al escrutinio público. Es decir, cuando una empresa se hace más conocida y más reconocida y tiene una reputación más fuerte, usualmente tiene un mayor escrutinio público entre los grupos de interés y entre el público en general. Si probablemente Zoom no hubiera sido tan exitosa en las últimas semanas y hubiera tenido un escándalo como el que tuvo por la seguridad, pues es probable que no hubiera sido tan grave para Zoom si no hubiera sido tan conocida, ¿cierto? Pero como tuvo ese boom tan grande y todo el mundo estaba hablando de Zoom y de la nueva estrella y de la nueva empresa para invertir, pues digamos que todos los ojos estaban puestos en esta empresa y eso hace que el escrutinio público sea mayor. Especialmente en una empresa que no tenía un fuerte historial de acciones en el pasado que le permitieran llegar a construir una reputación más sólida. Si, por ejemplo, esto le llega a pasar, pues si una empresa que tiene un historial más largo y que es más cercana al corazón de los consumidores tiene algún tipo de escándalo, es probable que los consumidores sean un poco más condescendientes con la empresa, que la comprendan mejor y que incluso la justifiquen mejor. Si usted piensa en una empresa que usted aprecie sus productos, y si probablemente en el futuro esa empresa tiene algún escándalo, pues es probable que usted sea un poco más condescendiente con la empresa cuando tiene una relación de más largo plazo con ella. Ahora, en el caso de los países emergentes en particular, en el caso de las empresas de países emergentes como Colombia en particular, las empresas nuestras internacionalmente no es que sean muy reconocidas por una reputación muy alta. Es decir, cuando uno va a vender, por ejemplo, maquinaria, y digamos que, no sé, le vamos a vender una maquinaria a una empresa española, y digamos que la empresa española tiene dos opciones: comprarle a una empresa colombiana o comprarle a una empresa alemana. Es probable que en ese caso la reputación del país de origen de la empresa tenga una influencia muy fuerte en la decisión, porque de alguna forma Alemania es reconocido por la maquinaria, por la tecnología, por la infraestructura, por la calidad, mientras que Colombia es reconocido por algunas cosas, pero no particularmente por la maquinaria y por la tecnología. Entonces, en esos casos, puede haber un efecto del país de origen fuerte sobre las empresas de países emergentes. Es decir, si usted va a comprar un carro, si usted va a comprar una moto, y la moto es alemana, o es estadounidense, o es japonesa, es probable que usted se sienta un poco más tranquilo así la moto es de un país que no tiene una fuerte trayectoria en la construcción, pues como este tipo de vehículos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces a esto se le conoce como el efecto halo del país, es decir, como un efecto en el que el país de origen tiene una influencia sobre las decisiones de compra y sobre la percepción que tienen los clientes de una empresa en particular. Ahora, la cosa es diferente dependiendo de cada tipo de producto que estemos hablando. Por ejemplo, en Colombia, pues las frutas, las verduras, el café, incluso el petróleo, pues tienen una reputación, digamos que medianamente buena en el exterior o buena en el exterior. Sin embargo, cuando son empresas de tecnología, cuando son empresas de sectores no muy convencionales para el país nuestro, pues pueden tener un poco más como de problemas en el exterior. Otra de las características de la reputación es que el país de origen puede ser una especie como de predictor frente a las percepciones hacia las empresas. Es decir, por ejemplo, piensa en un país que usted admira
Si usted admira, por ejemplo, no sé, supongamos que usted admira a Francia, o que usted admira a México, o que usted admira a Canadá, de alguna forma, si usted va a comprar un producto de una empresa de este país y usted no conoce la empresa, no se ha formado una reputación de la empresa, de alguna forma, esa admiración que usted tiene por el país se puede llegar a transferir un poco hacia la empresa. Entonces, hay países que funcionan como una especie de sello de calidad para las empresas de su país. Y miren que esto no es necesariamente cierto. Es decir, en muchas partes, incluso, no sé, en países que tienen una reputación muy alta de calidad, pueden haber empresas de una calidad muy baja. Sin embargo, inconscientemente asociamos el país de origen con la calidad y con la reputación de las empresas de este país. Ahora, ¿cuáles son los retos de reputación que tienen estas empresas? Las empresas de países emergentes en particular. Hay una serie de retos importantes. Hay un reto que le llamamos el círculo vicioso de las empresas de países emergentes y de la reputación, especialmente cuando se van a internacionalizar. La primera parte de ese círculo es que frecuentemente cuando uno es de un país emergente, digamos algo de Latinoamérica, de África, de algunos países en Asia o de Europa del Este, pues mi empresa tiene una falta de reputación internacional. Mi empresa no es reconocida, mi empresa no es reconocida ni por la calidad, ni por el carácter, ni por la capacidad. Ahora, la reputación dependería de una oferta de alta calidad. Es decir, si yo tengo una calidad muy alta en lo que voy a ofrecer, es probable que la reputación aumente. Sin embargo, para producir con alta calidad, yo necesito capital, yo necesito dinero para llegar a producir con alta calidad. Y para atraer el capital, para poder tener el capital, necesito de la reputación. Entonces, miren que básicamente es como un círculo vicioso de la reputación, en el que la falta de reputación no me permite producir con un alto nivel pues como de calidad y por lo tanto necesito el dinero, pero para atraer el dinero necesito de la reputación. Entonces es un círculo del que es muy difícil llegar pues como a salir, especialmente cuando estamos hablando de sectores intensivos en tecnología. Ahora, estos son algunos de las dificultades que tienen las empresas de países emergentes cuando salen pues como al exterior. Por ejemplo, uno es el que les estaba explicando, el círculo vicioso de la reputación en empresas de mercados emergentes. Otro tipo de concepto es el concepto que conocemos como la desventaja de extranjería. ¿Qué es eso? Es básicamente todas las dificultades que tiene una empresa cuando opera en el exterior. Sea esa empresa de donde sea. Es decir, si una empresa de Estados Unidos llega a operar en Colombia, tiene una serie de dificultades adicionales a las empresas colombianas. Por ejemplo, no va a conocer el sistema tributario, no va a conocer socios, no va a tener una red como de contactos, no va a conocer al cliente. Y entonces eso inicialmente puede ser una desventaja grande que académicamente se le conoce como la desventaja de extranjería. La desventaja por el mero hecho de ser pues, como extranjero. Es lo mismo, si un estudiante de UMAFIS del exterior llega a estudiar a UMAFIS, pues es probable que tenga una serie de desventajas frente a los demás, ¿cierto? Pues al principio, especialmente, no va a saber cómo llegar a la universidad, no va a saber, no sé, no va a tener amigos, no va a tener una red como de contactos, no va a saber dónde comprar las cosas, y eso inicialmente es una desventaja sobre las empresas o, en este caso, sobre los estudiantes locales. También hay algo que conocemos como la desventaja de país emergente o por origen emergente. Y ya esta no le aplica a todas las empresas, sino que le aplica especialmente a aquellas empresas que son de países emergentes. Y se relaciona con estos 4 aspectos que les pongo acá. Con diferencias institucionales, es decir, que, por ejemplo, estemos acostumbrados a niveles de corrupción o a niveles de informalidad mayor y llegamos a otro país y nos encontramos que la informalidad no es tan alta, que la corrupción no es alta, que las cosas no se solucionan de la misma forma. También hay un déficit de capacidad gerencial. Los gerentes en Latinoamérica y especialmente en Colombia
a veces creen que tienen más capacidades de las que en realidad tienen y esto los limita un poco para llegar a tener, pues para llegar a avanzar sus empresas hasta el siguiente nivel. Hay un déficit, como lo hemos venido hablando también, de credibilidad y legitimidad, de aceptación por parte de la comunidad a la que llega. Hay mucha gente, especialmente en este contexto del COVID, que por ejemplo prefiere comprar localmente. Y entonces si tenemos una empresa que está muy internacionalizada, pues es probable que tenga algún tipo de conflicto en el exterior, porque hay mucha gente que prefiere llegar a apoyar más a las empresas locales. Pues, por ejemplo, yo en estos días soy uno de los que piensa así. Yo prefiero llegar a apoyar a las empresas más locales, pues como para que sea un poco alivio y para no llevarlas a la quiebra, o para apoyar, pues como que no se vayan a la quiebra tan rápidamente, o para que no salgan pues como de la crisis en la que estamos. Y también hay algo que conocemos como la desventaja de herencia del pasado. Y es básicamente estas empresas que pertenecen a países en los que ha habido conflicto fuerte en los últimos años, conflictos civiles, guerras, malestar político, y de alguna forma esto pues actúa como una especie de peso adicional o como de desventaja adicional cuando estas empresas salen al exterior. Yo creo que a algunos les ha pasado que, por ejemplo, le dicen a un extranjero que son pues como de Colombia y en ocasiones lo primero que resulta son cosas no muy positivas de Colombia, pues con algunos, pues con extranjeros. Empiezan a asociar a Colombia con un pasado de violencia y un pasado de narcotráfico no muy agradable para nosotros. Ahora, no todo es tan malo. También hay mecanismos para llegar a aumentar o a desarrollar la reputación, especialmente cuando se es una empresa no muy reconocida y cuando se es una empresa de mercados emergentes. Son básicamente tres los mecanismos para llegar pues como a construir o a desarrollar una reputación. El primero tiene que ver con el préstamo de reputación. Ese préstamo de reputación se relaciona con, por ejemplo, digamos que yo creo una empresa, mi empresa como es nueva no tiene una reputación fuerte, entonces lo que yo hago es valerme de mi red de contactos, ¿cierto? Entonces empiezo a participar en diferentes foros, en diferentes escenarios, en diferentes grupos de interés. Empiezo, por ejemplo, a conseguir clientes y a mostrarle a los clientes potenciales los primeros clientes que han confiado en mí. Y de alguna forma eso es prestar la reputación de los demás. Es como asirme de la reputación de los demás e ir construyendo una reputación propia basada en las personas o en las empresas que han confiado en mí. Entonces, en esta etapa es muy importante los contactos que yo pueda llegar pues como a establecer. Y yo creo que eso también aplica exactamente igual para las personas. Cuando uno es un profesional reciente o recién pues, como egresado, lo que uno tiene que hacer es mirar la red pues, como de contactos que uno tiene para que de alguna forma esa red pues, pueda llegar a funcionar a favor de uno. Otra de las estrategias para el desarrollo de reputación es la construcción de la reputación. Por construcción de la reputación nos referimos a construcción de la reputación propia, es decir, es por ejemplo desarrollar un producto altamente innovador o por ejemplo participar en premios empresariales y ganarse esos premios o por ejemplo ser muy innovador en la forma en la que me relaciono con los empleados y de alguna forma esto puede ir moldeando la forma en la que el mercado me ve a mí, ¿cierto? Pues cuando tengo como una serie de características únicas, especialmente asociadas con la innovación y que pueden ser de mucho interés para el mercado. Y la tercera gran forma de desarrollar la reputación es a través del legado. Esto se da especialmente cuando, por ejemplo, tengo un líder o tengo un fundador o tengo un presidente o CEO o en el caso, por ejemplo, de una universidad, un rector que ya tiene una reputación muy importante en el medio y de alguna forma la reputación de ese líder puede llegar a transferirse a las personas y a la empresa en particular, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, pues esto pasa todo el tiempo. Incluso empresas pequeñas que intentan tener un líder muy conectado, muy reconocido, muy admirado,
para que de alguna forma la reputación y la admiración que hay hacia ese líder se transfiera un poco a la empresa. Ahora, hay 3 etapas frente a la reputación, especialmente para empresas recientes, para empresas nuevas o recientes, para empresas que apenas están empezando a crear una reputación en el mercado. La primera etapa tiene que ver con la atracción de la atención. Es decir, cuando, por ejemplo, me doy a conocer en el mercado y digamos que salgo del anonimato, ¿cierto? En el mercado en particular. Cuando estoy atrayendo la atención de diferentes clientes potenciales o diferentes competidores y me empiezo a posicionar como un competidor más en el mercado. La segunda etapa tiene que ver con la reducción de la incertidumbre. Como les contaba por allá al principio, cada que vamos a comprar o vamos a apoyar una empresa, tenemos una incertidumbre más o menos alta. La incertidumbre es muy bajita cuando ya hemos comprado mucho en la misma empresa, cuando ya conocemos muy bien a la empresa, porque ya sabemos cómo va a funcionar el producto o el servicio que vamos a adquirir. Es decir, incluso con un ejemplo muy sencillo, piense, por ejemplo, no sé, en las galletas que usted se come para el desayuno, por ejemplo. Pues en ese caso el nivel de incertidumbre es muy bajito. Yo creo que la mayoría más o menos compramos las mismas cosas para el desayuno, entonces más o menos sabemos el nivel de calidad y el precio y no nos esperamos pues como sorpresas cuando destapamos un paquete nuevo, ¿cierto? Les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo que aplica para casi cualquier nivel pues con una empresa. Es decir, cuando tenemos ya experiencia con una empresa, la incertidumbre es bajita, pero cuando es una empresa que es nueva, la incertidumbre del mercado es muy alta. Entonces lo que tiene que intentar hacer la empresa es reducir un poco esa incertidumbre. Y la tercera etapa es cuando los stakeholders, los grupos de interés, los grupos con los que me llego a relacionar, se forman a un juicio propio acerca de mi desempeño, acerca de mi capacidad y acerca de mi carácter como empresa. Es decir, cuando ya los demás se hacen a una idea de cómo soy yo como empresa, ¿cierto? Entonces miren que son 3 etapas. Esas 3 etapas perfectamente podrían aplicarse, por ejemplo, un nuevo empleado. Piense que usted trabaja en una oficina y que llega un nuevo empleado. Pues casi que el empleado debería llegar a pasar también por esas 3 etapas en el desarrollo de la reputación propia. Primero, atraer la atención. Pues es más, si llega un empleado nuevo a la oficina, pues es probable que esa etapa ya se llegue a cumplir. Que se atraiga la atención de los compañeros y que los compañeros empiecen a preguntarle de dónde viene, cuál es su experiencia, darle una serie pues como de bienvenida. La segunda etapa es reducir la incertidumbre y es cuando se demuestra que, por ejemplo, ese empleado nuevo es capaz de hacer lo que lo contrataron para hacer. Y cuando es un buen como jugador, cuando es un buen compañero de equipo, ¿cierto? Y la tercera etapa es ya cuando los demás me han llegado a conocer o han llegado a familiarizarse un poco con ese empleado nuevo y se forman a una idea propia de lo que el empleado tiene para ofrecer. Entonces aplica para empresas y también aplica para personas. Y entonces dependiendo de los 3 tipos de mecanismos que vimos ahorita, en esas etapas se podría ir como por diferentes vías. Ahora, estas vías no son mutuamente excluyentes. Usted podría, si tiene una empresa nueva, llegar a mezclar 2 o 3 de las estrategias. Pero, por ejemplo, frente al préstamo de reputación, podría llegar a relacionarse con empresas grandes y reconocidas en la industria, relacionarse con clientes que le generen un prestigio. Eso es importante para desarrollar su reputación. O, por ejemplo, si voy a construir una reputación con innovación, con un producto innovador, con una forma nueva de presentar algo, pues inicialmente lo hago a través de comunicaciones, de ser visible, por ejemplo, en redes sociales, en eventos, en situaciones públicas, pues como en general, y también a través de la innovación y de la introducción de productos nuevos. Y si la reputación es por legado, pues digamos algo que tenemos a estos fundadores o a estos líderes que actúan como una especie de celebridad y que de alguna forma nos tenemos que aprovechar de la red de contacto de los líderes para que la reputación de esos líderes también se transfiera un poco a la compañía, para que el capital reputacional de los líderes se transfiera un poco a la compañía.
Chicos, hay tres tipos de determinantes del riesgo de reputación. Uno de los determinantes es que, por ejemplo, a veces la reputación es muy dispar con respecto a la realidad. Es decir, que el mercado piense que una empresa es mucho mejor de lo que en realidad es. Entonces eso es un riesgo fuerte, cuando una empresa tiene una reputación muy superior a la que en realidad tiene. Otro de los riesgos es cuando hay cambios muy fuertes en las expectativas del mercado. Cuando el mercado sí cambia sus prioridades, como por ejemplo lo que estamos llegando a vivir con el COVID en estos días. Pues el mercado está llegando a cambiar las prioridades. Yo, por ejemplo, no más pensaba, pues un pensamiento, sí, pues no muy académico, un pensamiento muy coloquial, por ejemplo, qué estaban haciendo las empresas de maquillaje en estos días, o las empresas de tacones. Pues, ¿quién se va a comprar unos tacones en estos días? ¿Quién se va a comprar un maquillaje en estos días? ¿Quién se va a comprar una ropa de lujo o de marca o muy costosa en estos días? Pues yo creo que nadie está llegando a pensar en esas cosas, y es probable que esto incluso se extienda después del COVID. Pues como que los consumidores en general empecemos a gastar más en experiencias, a invertir mejor el dinero que tenemos, y a pensar que es mejor, no sé, comprarse una sudadera cómoda y unos tenis cómodos y trabajar así, que trabajar en un pantalón y tener que plancharlo diario, pues no sé, ¿cierto? Entonces como que las prioridades también en el consumo pueden llegar a cambiar mucho, incluso después del COVID. Y otro de los determinantes del riesgo es la baja coordinación interna. Es decir, es cuando en la empresa no hay como una línea clara hacia dónde vamos, sino que cada área llega a funcionar como una especie de isla, y no se coordina, pues, digamos que de la mejor forma para llegar a conseguir un resultado. Esos son riesgos fuertes que pueden llegar a afectar la reputación de la compañía. Y lo que hay que hacer es básicamente esto. Es evaluar muy constantemente la reputación por parte de los grupos de interés, es evaluar la naturaleza real de la empresa, es decir, lo que la empresa en realidad puede y quiere hacer, cerrar las brechas de reputación y de realidad, decir que no se es capaz de hacer algo cuando en realidad no se es capaz de hacer, no sobrecomprometerse con el mercado, monitorear las creencias y las expectativas de los clientes internos y externos, o los colaboradores y los clientes externos. Y digamos que idealmente, cuando se puede, se debería llegar a nombrar a alguien de la alta dirección de la compañía a cargo de la reputación, ¿cierto? Digamos que puede ser el encargado de relaciones públicas, puede ser el encargado de comunicaciones, puede ser el mismo CEO, pero que haya alguien que en realidad esté enfocándose en este tipo de temas para el manejo de la reputación. Aunque como lo decíamos por allá al principio, una empresa puede intentar moldear su reputación, pero la reputación le pertenece a los que observan, es decir, al mercado, a los clientes, a los competidores, a los externos a la empresa. Chicos, ya para finalizar, quiero llegarles a presentar una evidencia empírica, una investigación que hicimos con 10 empresas de Latinoamérica. Esas empresas son de sectores no muy convencionales para Latinoamérica, por ejemplo, de juguetes, de tecnología, de equipamiento médico, de seguridad, ciberseguridad, de diseño, diferentes pues como empresas que están en etapas tempranas de internacionalización. A estas empresas las seguimos por un espacio de 2 años, y les hicimos una serie de entrevistas a los directores de diferentes cargos, al fundador, a los directores y también a empleados de mandos más operativos, y encontramos una serie de características de esas empresas que digamos que se asocian con las características de este animal, con las características del jaguar. Entonces estamos introduciendo un concepto que se llaman las empresas jaguar. Esas empresas son empresas que tienen esas características que les incluyo acá. Prefieren llegar a pues como permanecer en un territorio propio, en el territorio de Latinoamérica en particular. Este animalito también es un animal que se encuentra únicamente
en Latinoamérica, desde el norte de Estados Unidos, desde el norte de México hasta Argentina, con algunas pues, como excepciones, como por ejemplo Chile. En Chile no hay jaguares, pero en el resto de Latinoamérica sí hay. Y asimismo estas empresas prefieren llegar a permanecer en este tipo de territorios. También muy ocasionalmente entran a mercados avanzados, pero lo hacen usualmente como para pescar. Estos animalitos son animalitos que también pescan, y de esa misma forma lo hacen estas empresas. Entran a Estados Unidos a veces, y lo hacen como para ganar un poco más de clientes, y después con el dinero de sus clientes llegar a ser más fuertes en su mercado de origen. También otra de las características es que usan la internacionalización como una señal de capacidad y de superioridad en su país de origen, es decir, que publicitan y comunican, tienen una narrativa alrededor de que somos una empresa que tiene presencia en Latinoamérica, que está en Perú, está en Argentina, está en Brasil, está en México. Digamos que eso es de alguna forma una muestra como de capacidad y también una muestra como de poderío y de carácter de las empresas. Descubrimos también que son maestros del camuflaje. Son empresas que de las 10 que entrevistamos, hay 8 que cambiaron su nombre por nombres que no los asocien con el español. Es decir, son empresas que tienen nombres que son siglas, o que son nombres en inglés, o que son nombres que no se identifican de un idioma en particular. Y de alguna forma no se identifican como empresas de un país en particular, sino que quieren tener como una imagen más internacional. Y también llegan a camuflar mucho su país de origen. Por ejemplo, cuando llegan al exterior, contratan a personas de ese país pues, muy en particular, y camuflan también su inexperiencia. Adicionalmente tienen un comportamiento que es solitario, usualmente no participan pues, como en alianzas estratégicas, aunque ocasionalmente lo llegan a hacer, especialmente cuando la participación en estas alianzas, con estos acuerdos, les aumenta la credibilidad y la reputación. Digamos que ese es también uno de los hallazgos. Bueno, chicos, les queremos agradecer mucho. Les recuerdo que esta investigación, pues, como esta es una partecita de un proyecto de investigación grande que estamos haciendo, junto con la profesora María Alejandra González Pérez de la Universidad de AFIT, y en el que también llegó a participar como profesor de la Universidad de Antioquia y como coordinador de la maestría en administración de la universidad. Entonces, no sé si hayan preguntas. Estas son las referencias. Escucho las preguntas, tenemos un espacio para preguntas. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, me deja usted como un interrogante, la reputación es casi que inmanejable. No exactamente, es decir, la reputación es muy difícil de manejar, pero yo la puedo moldear un poco. Si uno es una empresa, un empresario, la reputación no me pertenece a mí como empresario, ¿cierto? O a mí como empresa. Ahora, lo que se puede hacer es moldear un poco la reputación cuando tengo unas buenas comunicaciones, cuando tengo una buena participación en diferentes grupos de interés, cuando tengo una buena narrativa. La narrativa tiene que ver con el propósito de la organización y con cómo comunico ese propósito. Si el propósito de la organización es vender más, digamos que estamos en el lugar y en el paradigma equivocado. Pero si el propósito de la organización es, por ejemplo, contribuir con que los clientes tengan una vida más cómoda, o contribuir con la seguridad, o contribuir con la comunicación, digamos que con ese tipo de propósitos es más fácil conectarse con diferentes clientes. Entonces, si bien yo no puedo llegar a controlar al 100% toda la reputación mía, como empresa, como persona, yo puedo tener una narrativa y tener una comunicación un poco más clara, que le permita a los grupos de interés hacerse a ideas y hacerse pues como a
a una imagen de la reputación que yo puedo tener. De todas maneras, o sea, de alguna manera la reputación con lo que usted dice sí se construye de alguna manera, pero es una línea muy delgada en poderla sostener, sea, digamos, muy positiva, poderla sostener, se cae en cualquier segundo. Claro, 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 claro. Sí, ahora, cuando la reputación, pues, digamos que la reputación también, como lo veíamos, es el resultado de un historial de acciones. Y frecuentemente, cuando tenemos una empresa que queremos mucho y que hemos llegado a querer mucho por muchos años, y hay un error en esa empresa, frecuentemente la defendemos o pues no la culpamos tan fuertemente. Entonces, también cuando tenemos un historial de acciones muy grandes, muy largos, con un mercado en particular, pues esto actúa como una especie como de blindaje de la reputación con el mercado. Ok, gracias. Muchas gracias a usted. No sé si alguien más tiene una pregunta. Sí, profe, una pregunta. Usted hablaba ahorita, mi nombre es William Giraldo. Usted hablaba Adelante, ahorita William. sobre el Zoom, de que Sí. los datos no fueran protegidos, algo así que le escuché. Entonces, mi pregunta es, al entrar a la plataforma Zoom, ¿los datos quedan protegidos por que estas otras empresas no distribuyan mis datos? Pues William, por ahora eso está en veremos. Es decir, hasta hace 2 o 3 días, Zoom seguía teniendo esos problemas en privacidad y en seguridad. Ellos han anunciado que están empezando a trabajar muy fuertemente para que los datos se protejan más fuertemente, para que nadie pueda entrar a reuniones sin estar pues, como invitado, y también a que las contraseñas, los números de usuario, los correos electrónicos pues no se distribuyan masivamente en otras partes, pero estamos en un momento como de incertidumbre frente a Zoom. Es decir, no sabemos exactamente en la actualidad si los datos hoy están siendo protegidos o no. Hasta hace una semana estaban en desprotección, teníamos unos problemas fuertes pues, como en Zoom. Hoy en día no sabríamos exactamente si en realidad sí los están llegando a proteger o no. Entonces hay incertidumbre y de ahí que muchas empresas hayan llegado a prohibir el Zoom. Por ejemplo, ahorita en la mañana estaba intentando cuadrar un webinar para mi universidad con un empresario, de una empresa muy importante pues acá en Colombia, del Grupo Éxito, y le dije que la reunión era a través de Zoom y me dijo que no podía, pues que por directrices de la compañía no podía presentar un seminario a través de esta herramienta, entonces que teníamos que buscar otra herramienta para el webinar. Gracias, profe. Gracias, William, por la pregunta. Profe, buenos días. Le envié 2 preguntas por el chat, por favor. Buenos días. ¿Quién eres? Cuéntame Luis quién eres. Alberto Cárdenas. Luis Alberto Cárdenas. Vamos a ver si las encuentro por acá. Luis Alberto, si las tienes, si nos puedes contar, porque es que no las encuentro en el chat. Bueno, tranquilo. La primera, ¿la reputación de una empresa puede ser medida por otra especializada esta en gestión de calidad? Luis Alberto, sí, hay formas de medir una reputación. Es muy difícil llegar a medir porque es decir, cuando por ejemplo voy a mirarle el nivel de innovación de una empresa, yo puedo medir ese nivel de innovación dentro de la misma empresa. Si yo voy a medir el nivel de innovación de Argos, podría ir a Argos y con la información que me dan allá puedo medir el nivel de innovación de Argos. Pero si voy a medir la reputación, tendría que ir no solamente a la empresa, sino también a los grupos de interés que la empresa tiene, a sus clientes, a sus proveedores, a sus distribuidores, al mercado. Hay una organización en Latinoamérica que hace esto, que se llama Merco, M-E-R-C-O, Merco. Ellos miden la reputación pues, como de las empresas. Entonces sí es posible llegar a pues, como medirlo, aunque no es un tema fácil. Y la segunda era, ¿se le puede dar valor aproximado en pesos a la reputación de una empresa? Sí, Luis.
este valor es de aproximadamente el 80-85% del valor total de la compañía. Es que, por ejemplo, no sé, piensen en, vámonos a pequeño, vámonos a un negocio muy pequeño. Pensemos en un negocio de barrio que vendan comidas rápidas. Y pensemos en, no sé, hay un escándalo alrededor de la calidad o del tipo de carne que están utilizando para las hamburguesas, por ejemplo. Es probable que ese escándalo quiebre el negocio. Eso pasó hace algún tiempo, cuando estaba empezando todo esto de la pandemia, con un negocio, con un restaurante de comida china, creo que en San Gil, en Santander, en el que afirmaron que estaban vendiendo carne de perro. Y esto quebró el negocio, ¿cierto? Entonces, más o menos entre el 80 y el 85% de lo que produce una empresa es el resultado de su reputación. Por ejemplo, también piense en, no sé, si usted está llegando a buscar una universidad, la reputación de la universidad es muy importante. Usted no se va a meter a una universidad de la que todo el mundo dice que es muy mala o que no es buena, mientras que, pues, seguramente sí va a sentirse más atraído hacia una universidad que le han hablado bien de ella. Entonces, la reputación es más o menos del 80 al 85% de lo que el negocio llega a producir, o de lo que la empresa llega a producir. Gracias, profe. Profesor, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. William Cárdenas. William, okay. Adelante, William. ¿Cómo está? Mira, Muy quería bien. hacer una pregunta. Puede sonar un poquito, no sé si de pronto tonta, pero de pronto para construir la reputación, la compañía podría de pronto sentarse y decir, bueno, queremos generar este tipo de reputación en nuestros clientes. No sé, yo pienso que de alguna manera la empresa puede, como lo decía hace un momentico, moldear un poco esa reputación para que no solamente dependa de las personas, de los clientes que van a la empresa, sino que uno mismo también puede construir esa reputación para que sea mejor. Y la otra es, y de pronto otra pregunta podría ser, la reputación debe estar basada en las experiencias que tengan esos clientes en la empresa que de pronto en los servicios que ofrece. Gracias. William, sí, definitivamente. Es decir, las empresas deben definir cómo quieren presentarse frente a los grupos de interés, cómo quiere que sea su narrativa frente a los grupos de interés. Pero yo en particular no creo que ese sea el primer paso. Creo que el primer paso es definir cuál es el propósito superior que la empresa tiene. Porque cuando una empresa llega a definir únicamente cómo se quiere llegar a presentar, cae en el riesgo de presentar algo que no es, de presentarse como una empresa responsable socialmente o comprometida con el medio ambiente, o comprometida con los empleados, o comprometida con la calidad, cuando en la realidad es probable que eso no sea tan verdad, ¿cierto? Que eso no sea tan cierto. Entonces yo creo que el primer paso es definir cuál es el propósito de la empresa. Es decir, el propósito de la empresa es conseguir plata. Pues entonces tengo una reputación de acuerdo al propósito. Yo diría que hoy en día las empresas más exitosas son las que no tienen el propósito únicamente de conseguir plata, sino, por ejemplo, de solucionar el problema de la calidad del aire, o solucionar el problema del hambre, o solucionar el problema de la comodidad de las personas. Cuando uno tiene eso como propósito, es más fácil llegar a diseñar un sistema de comunicaciones y de narrativas para comunicar ese propósito y encontrar un mercado que también valore eso mismo, ¿cierto? Entonces creo que sí se puede hacer, pero que se debe llegar a definir un propósito con anterioridad. Gracias, William, por la pregunta. A usted, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario? Olver nos pone un comentario y dice que cómo sé si la reputación es verdadera y no es una fachada para vender. Olver, eso frecuentemente se cae con su peso. Es decir, es lo mismo que si, por ejemplo, llega un empleado nuevo a una empresa que prometió tener unas capacidades
y que después de un tiempo vemos que no las tienen. Lo mismo va a pasar con las empresas. Si una empresa se vende como una empresa que tiene unos productos de una muy alta calidad y resulta que no es así, pues le compramos una vez, pero no le compramos 2 veces. Entonces es muy fácil llegar a descubrir casi que impostores con la reputación. ¿No? ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? Ok, yo les agradezco mucho, pues yo les agradezco a todos por la asistencia y especialmente al rector, al señor Gustavo Moreno, por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos y espero en un futuro poder acompañarlos también en otro tipo de webinars, con otros temas. Mis temas son internacionalización y reputación, pero también he trabajado algo en sostenibilidad. Entonces espero poder acompañarlos pues, como en el futuro con otros temas y también ojalá presencialmente allá en Bello, pues poderlos acompañar en una conferencia, en una charla. Muchas gracias. Saludos y espero que tengan un feliz almuerzo. Nos vemos. Juan, muchas gracias. Hasta luego, chao. Juan, te iban a hacer Hasta una luego, pregunta gracias. final, pero no sé si de tiempo. Hay una pregunta adicional, claro. Sí, dice que hasta dónde la reputación se puede ver afectada por las redes sociales. Absolutamente. Del todo. Es decir, inclusive en términos actuales de fake news o de noticias falsas, la reputación se puede ver muy afectada por redes sociales. Yo les decía que, por ejemplo, ayer en redes sociales uno de los temas más comentados fue un pan medio podrido que vendieron en una cafetería muy reconocida en el país. Seguramente las ventas de esa cafetería hoy en día son menores a las que las que tuvieron antier, por ejemplo. Y todo eso es un fenómeno de redes sociales. Entonces, las redes amplifican el mensaje y vuelven masivo un mensaje, especialmente cuando el mensaje es negativo sobre las empresas. Entonces, es muy importante llegar a dar una comunicación muy pronta, muy rápida y corregir muy rápidamente los mensajes que vayan en contra de la empresa. Sin justificarse, también hay que aceptar ciertas cosas. Listo, Juan, muchas gracias por Gracias a ti, webinar que nos da. Con mucho gusto, bienvenido siempre a la institución. En nombre del rector te extendemos los agradecimientos. Muchos saludos de parte de él y esperamos que, como dijiste, sigas haciendo parte de la institución en otros momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y qué bueno haber llegado a compartir con ustedes este tiempo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Todo muy fructífero. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, hasta luego.